alegras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Tardes, qué bendición, ¿verdad? Estar en la casa del Señor, pues seguir alabándolo y bendiciendo. En la mañana tuvimos un tiempo precioso de alabanza y de bendición al Señor, y damos gracias a Él por la bendición que tú nos das de todos los días poder alabar y bendecirle. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te agradecemos por la bendición que tú nos das de seguir en tu casa, Señor, y te pedimos que así como tomaste tu palabra en el culto anterior, que también ahora, Señor, tú nos hables, y que sea para glorificar tu nombre y para la edificación de tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado empezamos un tema que se llama ¿qué hacer cuando Dios no responde rápidamente? Y estamos basándonos en Juan capítulo 11. Si va conmigo a Juan capítulo 11, dejamos ahí a mitad el mensaje. Y decíamos que algunas cosas importantes que debemos de hacer mientras Dios responde nuestras peticiones es a entender, ¿verdad?, que los problemas van a llegar en cualquier momento a nuestra vida. En segundo lugar, aprender a no usar el amor que Dios nos tiene como algo para obligarlo a Él a que nos dé lo que estamos pidiendo. También tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida es para glorificar el nombre del Señor. Y decíamos que ahí en Juan, el Señor dice que la muerte de Lázaro era para glorificar a Dios, ¿verdad? Y también entender que el reclamo, la actitud que te vamos a tener delante de Dios tiene que ser una actitud de confianza, no de reclamo. Ya vimos a Marta y a María reclamándole al Señor Jesús porque no había estado allí. Y claro, ellos tenían una idea limitada de lo que era el poder de Jesús, y en un momento ellos habían pensado de que al morir Lázaro como que todo se había acabado. Y hay momentos en nuestra vida en que pensamos que ya no hay esperanza para lo que estamos pidiendo, que ya de plano lo mejor es rendirnos, ya no seguir insistiendo y pensar que no va a haber realmente ninguna respuesta de parte de Dios. Y allí en Juan capítulo 11, ¿verdad?, en versículo 22,
Juan capítulo 11, versículo 22, le dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, o sea, le da la promesa, le repite la promesa de que Lázaro va a resucitar, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. Es decir, ellos tenían una fe futurista. A veces pensamos que Dios va a hacer algo en el futuro, pero no en el presente. Y no sé por qué tenemos ese tipo de tendencia a pensar que Dios ha cambiado, que no sigue haciendo los mismos milagros que hacía en el tiempo futuro. Y tanto Marta como María tienen una idea limitada de lo que es el poder de Jesús, y las dos le dicen a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Para ellos Jesús tenía el poder de sanar, pero no de resucitar. Parece que a ellos no les había llegado la noticia de la sanidad o resurrección de la hija de Jairo. Parece que los otros milagros que Jesús había hecho, como que ellos todavía no los sabían. Y en algún momento ellos le reclaman al Señor, pensando que ya no hay ninguna esperanza. Y a veces usted y yo como cristianos nos sentimos de que ya no hay nada que hacer, nos damos por vencidos, nos frustramos porque no vemos el milagro en nuestra vida y pensamos que Dios ya no puede hacer más de aquello que nosotros pensábamos que Dios puede hacer. A veces tenemos la tendencia de encerrar a Dios en un cuadro y pensar que Dios no se puede salir de ahí, que si Dios no obra en un momento determinado en nuestra vida, ya no lo va a hacer después. Como que si Dios no me sana ahora, Dios no me puede sanar después. Como que si Dios no me prospera ahorita, Dios me va a prosperar después. Y pensamos que Dios tiene que hacer las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero ahí en el versículo 33, es interesante porque a partir de aquí el Señor Jesús nos empieza a enseñar cómo Dios es un Dios de amor, de misericordia, y cómo se identifica con la situación que está pasando Marta y María. Versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y es interesante porque cuando uno ve a esta mujer aquí, a María, llegando donde Jesús, y Jesús la ve llorando, es interesante porque por alguna razón la Biblia nos dice que cuando María está llorando, la palabra que usa para lo que está sucediendo en el corazón de María de llorar, es alguien que está llorando con gritos desgarradores. O sea, como que ella realmente está gritando, está llorando, reflejando el dolor que sentía por desesperación, a lo mejor por enfrentar una situación sin una solución humana. Ya ella lo había dicho, que si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Muchas veces a lo mejor gritamos o gritaba María por falta de esperanza, porque piensa que ya no hay tiempo para un milagro. Si Jesús hubiera estado ahí, no hubiese pasado nada malo, pero como Jesús no estuvo, ya no hay nada más que hacer. Desde el punto de vista humano, claro que no había nada que hacer, hermano. Pero Jesús no es humano, Jesús es Dios. Entonces María y Marta y los judíos estaban llorando y reflejando lo que había en sus corazones, un dolor profundo por la pérdida de su hermano, que hacía 4 días que había sido enterrado. No sabemos si lo enterraron a lo más morir o tuvieron algunos días ahí con el cuerpo y luego lo enterraron, no sabemos. Pero la verdad que habían 4 días que él estaba en el sepulcro y ellos pensaban que realmente ya no había ninguna esperanza. Pero a mí me fascina que Jesús, cuando ve a esta gente llorando por desesperación, por la crisis que están pasando, a mí me impresiona la reacción de Jesús. Porque dice ahí en el versículo 34, dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Pero antes de llegar a eso, ahí en el versículo 33 dice que Jesús, cuando los vio llorando, se estremeció en espíritu. Y fíjese que es interesante, porque cuando uno lo lee en español, puede pensar que Jesús como que sintió lástima o tristeza por lo que estaba pasando, pero por alguna razón los comentaristas no se ponen de acuerdo, porque la expresión aquí, que se estremeció en su espíritu, significa que Jesús sintió cierta indignación, como que se sintió ofendido, como que se enojó, pues. Ese es el sentido de la expresión, que él se sintió en la cara, en el espíritu, como que él se molestó. No sabemos si Jesús tuvo esa reacción porque vio la incredulidad de los judíos, porque vio la
Saben que los judíos estaban diciendo, si este que abrió los ojos de los ciegos, si hubiera estado aquí, no hubiera pasado nada. Las hermanas le reclamaban. Entonces como que el Señor se molesta en cierto sentido, porque ve la reacción de esta gente que les está repitiendo una y otra vez que Él es la resurrección y la vida, y que Él va a hacer el milagro, pero ellas de alguna manera no le creen. Entonces estremece en su espíritu, hay como una ira, y posiblemente sea por la incredulidad de las hermanas, al pensar que no se podía hacer nada más por Lázaro. Recuérdese, ellos pensaban que ya no había nada que hacer, es decir, la presencia de Jesús en ese momento era innecesaria. Y a veces cuando Dios no hace milagro como nosotros pensamos que debe de ser, porque ellas pensaban que lo que Jesús podía hacer es sanar a Lázaro. Pero en los planes de Dios estaba resucitar a Lázaro. Ahora, ¿cuál milagro es más grande? ¿Sanar o resucitar? Nosotros tenemos la vista corta. Pensamos que Dios es limitado, hermano. Dios es ilimitado y tiene todo poder. Pero fíjese que a pesar de ese sentimiento de molestia, de enojo, dice también la palabra en el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero también aquí lo impresionante es que la expresión lloró no es lo mismo que lo que estaba haciendo Marta, María y los judíos, que estaban gritando en desesperación. Jesús lo que hace es identificarse con el dolor de ellos, y cuando dice que sintió, cuando lloró, es que Jesús dejó simplemente salir las lágrimas de sus ojos, pero no se puso a gritar ni a llorar. Él le dolió lo que estaba pasando, es normal, eran gente que él amaba, pero él no se puso a gritar porque él sabía que había esperanza todavía. Ellos gritaban por desesperación, Jesús lloró, tranquilo. Y es la única vez en que usan esta palabra para llorar. La manera en que Dios ve el sufrimiento es diferente a como la vemos nosotros. Nosotros, si usted ha estado en algún momento en un funeral, es desgarrador cómo la familia llora. Cómo la familia, a lo mejor mientras está el funeral, como que sí hay dolor, sí hay ese sentimiento de incapacidad por hacer algo. Pero el momento crítico llega cuando llegan al cementerio. Cuando ya abren, cuando ya ponen el ataúd ahí, es la última vez que van a ver a la persona, así es que permiten, por lo menos ahora en este tiempo, muchos han perdido a sus familiares y no han podido verlos. Ha sido duro, la última vez que lo vieron fue cuando entró al hospital y ya no volvieron a ver otra vez. Entonces Jesús simplemente cuando llora, Él deja caer sus lágrimas. Y Él no se puede gritar porque Él sabe que hay esperanza, Él sabe que aún Él como hijo de Dios, sabe que Dios es un Dios todopoderoso y que todavía hay esperanza. Y por eso nada más dice Jesús lloró, nada más se identificó con el dolor de ellos. Entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y versículo 38 vuelve a repetir, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. O sea, Dios no es ajeno al dolor que sentimos. Aún los creyentes, sabiendo que hay esperanza, hermano, cuando un familiar muere, es normal que lloremos. O sea, hay gente que dice, no, tenemos esperanza y no hay que llorar. Hermano, somos humanos. Y es normal que cuando un ser querido parte, nosotros tenemos que expresar el dolor. Y Jesús, a pesar de que sabía que iba a ser el milagro, dice la palabra que Él lloró. Entonces dice que profundamente conmovido, sentía realmente el dolor de estas hermanas. Dice, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y esta me llama la atención porque yo digo, ¿por qué Jesús no hizo con la mano así? Pues si dijo que la piedra se quite. Hay cosas, hermano, que Dios no va a hacer porque nosotros las podemos hacer. ¿Jesús pudo quitar la piedra? Sí. A lo mejor nada más hubiera hecho con la mano así si hubiera quitado la piedra, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer que son nuestra responsabilidad. Usted puede pasarse todo el tiempo orándole a Dios por un trabajo, pero mientras usted no salga a buscarlo, no lo va a encontrar. Usted puede orarle a Dios por una sanidad, pero si usted no toma la medicina que le recomendaron, a lo mejor Dios no lo va a sanar. Entonces hay parte nuestra que tenemos que hacer. Jesús deja que ellos tomen su responsabilidad. Y luego dice, ahí en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Quiero decirle que según los
antropólogos y los historiadores, esta cuestión del hedor era algo normal. O sea, a la gente no le gustaba pasar por donde estaban la gente enterrada porque había hedor. Es decir, después de 4 días era normal, que no es que al abrir la piedra iba a haber mal olor, no, ya a estar en el momento ahí frente al sepulcro, ya se sentía el mal olor. Entonces lo que ella dice es normal. Ella lo que está diciendo, Señor, pues ya llegue, es de 4 días, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, ¿para qué quieres que quitemos la piedra si ya no hay nada que se pueda hacer? Claro, no había nada que se pudiera hacer humanamente. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, hermano, pero Dios sí puede. Hay cosas que nosotros no podemos cambiarlas, pero Dios sí puede cambiarlas. Hay cosas que yo no puedo transformar, pero Dios sí puede transformarlas. Hay cosas que a lo mejor yo veo que ya no hay ninguna solución, pero Dios sigue viendo una solución posible. Y mire lo que le dice Jesús otra vez, versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchas veces usted y yo conocemos las promesas de Dios, pero las creemos acá, pero no acá. O sea, sabemos lo que la Biblia dice, sabemos los versículos, sabemos que la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero nos matamos como locos trabajando, porque aunque lo creemos acá, no lo aplicamos acá. O sea, sí, está bien, Dios me va a proveer, pero si yo no trabajo, no voy a comer. Entonces, en cierto sentido, es como que si no le creyéramos realmente a Dios. Entonces, Dios es un Dios que provee, un Dios que bendice. Y Dios, tenemos que entender que cuando Él dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces los milagros no se dan porque yo no creo, hermano. Y es interesante porque la Biblia lo menciona. Y ellos pensaban que ya no había nada más que hacer. Cuando le dice, Señor, llegue ya, es porque es posible que ellos están pensando que Jesús hubiera tenido que hacer el milagro antes de que Él muriera. Ahora que ya se murió, ya no hay nada que hacer, mejor dejemos las cosas tal como están. Eso nos pasa muchas veces a nosotros que nos enfocamos en lo grande de nuestro problema y no en el poder de Dios. Tenían conocimiento de sus promesas, pero no las creían. Por eso Jesús les dice otra vez, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Cuántas veces oímos las promesas? Las aceptamos intelectualmente, pero nos cuesta aplicarlas en la vida diaria. Nosotros tenemos montones de testimonios donde habíamos a través de los años predicado que Dios provee. Pero una cosa es predicarlo y otra cosa es estar pasando una situación donde no hay de comer. Y a veces, yo no sé usted, pero a nosotros, por lo menos a mí me daba vergüenza saber que no hay de comer, y yo he predicado que Dios provee. Y en ese momento tener que aplicar ese mensaje a mí y tener que, cuando mis hijos me decían, estaban chiquitos, me decían, papá, pero ¿qué vamos a hacer? Y quedarme pensando, ¿y ahora qué hago? Pues, y tener que decirle, bueno, Dios va a proveer. Vamos a orar y vamos a dar gracias por los alimentos. Y a pesar de toda nuestra incredulidad, cerrar nuestros ojos y empezar a orar, decirle, Señor, gracias por la comida que tú nos das. No que nos vas a dar, no, que nos das en este momento. Y al terminar de orar, escuchar que tocan la puerta. Sí, bueno, salimos, como que nos sorprendió y salimos a la puerta. Bueno, yo fui a la puerta y cuando veo, hay 2 pollos asados colgados. Y veo al pasillo y no hay nadie. Entonces le digo, oye, hay 2 pollos acá. Dice, pues mételos pues, vamos a comer. A veces nos cuesta creer que Dios puede hacer ese tipo de milagros. A través de los años Dios nos ha mostrado que Él es fiel. A lo largo de los años hemos visto tremendas cosas de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes en un momento han puesto su carro, no ha arrancado, y usted en fe en Dios ha ido a poner sus manos en el capote, ahí donde está el motor, y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú puedes hacer arrancar este carro, y yo lo creo, Señor? Cualquiera pensaría que está loco. Yo lo he hecho, hermano. Ahora, le quiero confesar que hay momentos en que yo he orado y he ido y no ha pasado nada. Pero hay momentos en que digo, Señor, yo lo creo, pero tú tienes la última palabra. Y me he ido y he arrancado, y cuando le he dado el start, el carro arranca. Y eso nos enseña, hermano, que al final de cuentas quien tiene el control de los milagros es Dios, no nosotros.
Entonces tenemos que entender que para Dios los milagros son presentes hoy en este tiempo y no hay nada de lo que nosotros podamos decir que vaya a hacer cambiar la opinión de Dios. Entonces Dios claramente le muestra a estas hermanas y a estos judíos de que realmente no hay nada, el tiempo realmente no puede hacer cambiar el milagro, el poder que Dios tiene en medio de nosotros. Y fíjate que es interesante porque Marta se enfoca en el muerto. Porque le dice, Señor, ya llegue. Ella está concentrada en el problema que hay y no en el poder de Jesús. Ella está concentrada en que ya no hay nada humanamente que hacer, en lugar de concentrarte en el poder ilimitado que tiene Dios. Entonces, muchas veces oímos las promesas otra vez y no las creemos de corazón. Y a veces tenemos que entender, hermano, que Dios decide el tiempo en los milagros, no nosotros. Yo he conocido gente que ha estado 20, 30 años orando por un milagro. Y me impresiona cuando veo a esa gente que no cesan de orar. Porque dice, si Dios me lo va a dar, Él sabe el tiempo. Yo he visto milagros que se dan a lo más orar una oración sencilla, y he visto milagros que pasan después de años de estar orando. Lo imposible para nosotros es posible para Dios, hermano. No discutamos lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando Dios nos dice, muévete, hay que moverse. Cuando Dios nos dice, ora, hay que orar. Cuando nos dice, da, hay que dar. Hay que mantenerse creyendo, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Por eso Jesús le dice en el versículo 40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice que Jesús no le dice, vas a ver un milagro. Jesús le dice, vas a ver la gloria de Dios. Porque una de las cosas impresionantes en los milagros que Jesús hizo es que siempre busca darle la gloria al Padre, siempre. Por eso como iglesia tenemos que cambiar nuestra perspectiva, hermano, nuestra manera de ver las cosas. Porque a veces pensamos que somos los predicadores los que hacemos los milagros. No, hermano, los predicadores somos hombres comunes y corrientes. Quien hace los milagros es Dios. Me impresiona porque los discípulos, los apóstoles entendieron eso. Por ejemplo, usted ve en la Biblia, que dice que Pedro, su sombra, tocaba a la gente y la gente se sanaba. Ahora, yo me he preguntado por qué si Pedro hacía eso, si Pedro oró por Talita, por esta mujer que estaba allá por Lidia, ¿por qué él oró por esa mujer y se sanó? Pero no oró por Pablo. Bueno, porque Pedro sabía que cuando es la voluntad de Dios no sanarte, no importa lo que hagas, no va a pasar nada. Tenemos que entender que Él es el que decide hacer los milagros cuando Él quiere. En el versículo 41 dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Me imagino que cuando quitaron la piedra, salieron corriendo porque no querían recibir el mal olor. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, justo hace como 2 miércoles, tuvimos en uno de los estudios, estábamos preguntando cuáles son las formas correctas de orar. Y nos sorprendimos porque usted sabe que uno es bíblico orar acostado. Es bíblico. Usted puede estar ahí en su cama orando y es bíblico, hermano. Usted puede orar sentado, de pie, acostado de boca abajo, con las manos extendidas, alzando los ojos, alzando las manos. Dios no le interesa tanto la posición física, le interesa cómo está tu corazón realmente. ¿Estás haciéndolo por aparentar o realmente estás creyendo lo que le estás diciendo a Dios? Entonces, cuando quitan la piedra, a mí me impresiona porque Jesús lo primero que hace no es decirle, ¡ay, Lázaro, vente para afuera! O entrar a la tumba y decir, aquí yo voy a hacer el milagro. Él lo primero que hace es buscar el rostro de Dios, cuando lo dice allá en el versículo 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mi pregunta es, ¿en qué momento oró Jesús? Porque dice, Señor, gracias por haberme oído. Le da gracias porque está convencido de que Dios ya lo oyó. Hay que tener convicción, como es Santiago, que el hombre de doble ánimo no recibe nada, hermano, porque cuando le pedimos a Dios y no lo creemos, no vamos a recibir absolutamente nada. Entonces, es interesante que Jesús nos enseña a ser agradecidos con Dios todo el tiempo, hermano. No es el predicador, no es el anciano, no es el apóstol, no es el profeta el que hace milagros, es Dios siempre. Y nos llama la atención siempre a Dios. Nosotros no hacemos milagros, hermano, los milagros los hace
Dios, si nuestro Señor pudo resucitar a Lázaro, puede hacer lo que sea, aunque parezca imposible para la mente humana. Y la pregunta para usted en esta mañana es, en este día, ¿cuál es el milagro que usted está esperando? ¿Cuál es el milagro por el cual usted ha orado? ¿Cuál es el milagro que usted realmente ha estado intercediendo delante de Dios? ¿Qué cosas hay que cambiar para que ese milagro realmente se dé? ¿Cuál es la piedra, preguntaría yo incluso, que se debe quitar para poder realizar tu milagro? A veces es la incredulidad, hermano. A veces no creemos, a veces decimos, no, ¿qué va? Eso pasaba antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora en este tiempo ya no pasa, hermano. Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. A veces la piedra que tiene que ser quitada para que el milagro se dé es el pecado. Porque fíjense que ahora la gente hace tanto énfasis en darle plata a Dios, dinero a Dios, que hace a un lado el pecado. Hay gente que dice, mire, lo importante es que le des dinero a Dios y Dios te va a bendecir. Pero nadie quiere hablar de que hay que confesar el pecado para que venga la bendición. O sea, nadie quiere decir que hay que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida para que las cosas se den como Dios quiere. A veces una de las cosas que tenemos que quitar, así como la piedra, es la desesperación. A veces queremos todo rápido. En este caso, dice la Biblia que Jesús se tardó adrede para que el milagro se diera en el tiempo que Dios quiere. No cuando nosotros queremos, hermano. Las cosas se dan cuando Dios lo tiene planificado. Y recuérdese, Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Usted y yo no sabemos a veces cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. A mí me impresiona, porque Jesús no solamente está viendo el milagro, el hecho de resucitar a Lázaro, porque dice ahí en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Primero se refiere a Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ustedes se dan cuenta, siempre la gloria va para arriba. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Una vez, hermano. No se puede hacer un montón de griterías, decirle, a ver, Lázaro, oye, Lázaro, apúrate, pues ya. No, Lázaro, ven fuera con autoridad. Y el que había muerto salió, atar las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Ese es el poder de Dios, hermano. Ahora yo me preguntaba, bueno, está bien, Jesús se quedó tiempo y esperó varios días para llegar donde Lázaro, pero ¿cuál era el propósito realmente de Jesús al hacer este milagro? Por lo menos tres. En primer lugar, Jesús quería fortalecer la fe de los discípulos. O sea, Jesús da en este milagro una enseñanza práctica a los discípulos. Recuérdese, ellos, como dice ahí en Juan capítulo 11, en el versículo 14, vea lo que dice ahí. Jesús sabía que Lázaro ya se había muerto, pero no se lo dice a los discípulos desde el principio. Pero ahí en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice, por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Enseñar a los discípulos que las cosas suceden en el tiempo de Dios. Que ellos tienen que creer simplemente las promesas de Dios y Dios va a hacer el milagro. Y quiere fortalecer la fe conformista de los discípulos, que en el versículo 16, vea la actitud de los discípulos, de todos, de los 12. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Eran pesimistas, hermano. Eran pesimistas. O sea, ellos no ven una oportunidad para glorificar a Dios. Ellos ven una posibilidad de perder la vida. O sea, están tan interesados en sí mismos que no se dan cuenta que hay una necesidad que Jesús puede suplir en ese momento. Entonces Jesús busca a través de este milagro fortalecer la fe de los discípulos. Hermano, cada vez que hay un milagro en nuestra vida, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. No vea el milagro solamente, vea qué es lo que Dios me quiere enseñar. Número 2, Jesús quiere fortalecer la fe de las dos hermanas. Recuérdese, ellas pensaban de que Jesús necesitaba estar ahí para hacer el milagro, en el tiempo y de la manera que ellas lo tenían pensado. Me imagino que Marta y María habían dicho, bueno, si Jesús viene
Él va a entrar a la casa y va a ir al cuarto y va a decir con gran voz: Lázaro, levántate, tu enfermedad se te va. Pero esa era la idea que ellos tenían, ese era el tipo de fe que ellos tenían, una fe que era parcial, que era imperfecta. Pero la Biblia nos enseña, en el versículo 23 al 27, Jesús le dijo: tu hermano resucitará, esa es la promesa. Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero, o sea, no es ahora. O sea, la resurrección es el futuro, pero en este momento tú ya no puedes hacer nada. Esa es la fe de las hermanas. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Su fe teológicamente era correcta, pero en la práctica le faltaba mucho que madurar. Entonces Jesús está formando a esta mujer. A mí me impresiona, porque el mismo interés que pone Jesús en los 12 discípulos, en los 12 hombres que lo estaban siguiendo, es el mismo interés que Jesús pone en la fe de 2 mujeres. ¿Se da cuenta? Jesús no tiene límite, no tiene preferencia. Dios actúa en hombres y mujeres de la misma manera. Dios no es sexista. Dios quiere que tanto hombres como mujeres creamos en Él de la misma manera. Y en el versículo 41 nos enseña el tercer propósito de Jesús, que era el de hacer que los judíos lo conocieran como su Mesías. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Por qué Jesús hace las cosas así? Porque, hermano, si Jesús hubiera hecho el milagro cuando Lázaro estaba enfermo, solamente hubieran estado ellos 3. Pero cuando Lázaro se murió, había un montón de gente. Esa gente era importante para Jesús. Esa gente tenía que escuchar el mensaje de que Dios cambia, que transforma, que hace milagros, que no hay nada imposible para Él. Ese era el propósito de Jesús. Mire lo que dice en el versículo 45. Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Lo hubieran creído y solamente lo hubiera sanado. O sea, Dios siempre sabe qué es lo que es necesario hacer para que la gente se convierta. Hermano, así como era importante los discípulos, así como era importante Marta y María, que eran conocidas íntimas de Él, los 3 con Lázaro, así estos judíos que eran desconocidos para Él, eran importantes. Toda persona es importante para el Señor. Así es que no dudemos, hermano, del poder de Dios. Dios sigue obrando hoy en este tiempo como obró en el pasado. Esperemos el tiempo de Dios. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios siempre hace las cosas en el momento adecuado. Sigamos creyendo que Dios puede hacer milagros a pesar de que no comprendamos todo lo que está pasando. Los padres, sigamos orando por nuestros hijos. Dios los va a tocar en su tiempo. Los padres, sigamos orando por los padres. Los esposos, orando por las esposas orando por los esposos. Dios es fiel. Mira, yo he visto tantos cambios en la vida de personas. Yo le he contado varias veces el testimonio para los que no lo han escuchado. Hace mucho tiempo, en una iglesia que estábamos pastoreando, había un hermano, una persona que nunca fue a la iglesia realmente, pero su esposa era una mujer fiel que iba a la iglesia todos los domingos y bien comprometida. Ya nos invitaba a su casa porque ella quería que el esposo escuchara el evangelio. Y nosotros íbamos. Y él en el cuarto tenía una virgen así enorme, era más grande que él. Pues. Y él siempre que llegábamos se salía rápido porque no quería escuchar lo que le íbamos a decir a la esposa. Y al final de cuentas nosotros salimos de esa iglesia, nos fuimos a otra iglesia a pastorear. Y esta hermana se fue a otra congregación después de que nosotros salimos. Y pues no volvimos a ver al esposo. Pero un día un pastor de otra iglesia de la misma ciudad me invitó a predicar. Me acuerdo que en esa iglesia era un poco particular porque por lo menos aquí hay luz y uno se ve. Pero en esa iglesia, como era cerrado, ponían reflectores que le daban directamente al predicador. O sea, la gente veía solamente al predicador. Nadie podía leer la Biblia.
a menos que tuviera celular o tablet para poder leerlo, porque todo estaba oscuro. Entonces me invitaron a predicar a esa iglesia y después de predicar yo hago la invitación a aceptar a Cristo. Y cuando estoy haciendo la invitación se oye un grito allá atrás en lo oscuro y todos se asustan porque nadie espera que alguien grite en ese momento de la invitación. Alguien está gritando, pero diciendo así, gloria a Dios, aleluya, sí, gracias Señor. Entonces ya cuando enfocamos la vista, veo que venía una pareja. Era precisamente esta hermana que había estado en esta iglesia con su esposo, que tenía esa virgenzota y que no quería saber nada del evangelio. En ese momento él estaba entregando su vida a Cristo. Y ella gritó porque para ella la sorprendió cuando vio que él se levantó y dijo, yo quiero. Entonces cuando ellos pasaron y oramos por él decidió entregar su vida a Cristo. Hermano, eso fue el comienzo de una vida transformada. Con el tiempo a nosotros nos gozamos y después del tiempo nos lo volvimos a ver cuando nos dimos cuenta que ellos eran como pareja, los líderes de los matrimonios en su iglesia. Y con el tiempo, a los años, nos dimos cuenta que ahora son pastores en una iglesia. ¿Se da cuenta? Dios es milagro, pero ¿cuánto tiempo esta mujer oró por su esposo? Años. A veces me preguntaba, Señor, ¿por qué no se convirtió este tipo allá en nuestra iglesia? ¿Por qué tantos años y venir a otra iglesia donde me habían invitado? Fíjense que es tremendo, porque justo en ese momento yo estaba pasando una crisis existencial. Me acuerdo que yo iba en el carro, iba a un lugar y le iba preguntando al Señor en esa semana, que yo me sentía frustrado porque predicaba y no veía cambios y sentía que estábamos haciendo mucho trabajo en la iglesia, pero no veíamos los resultados que esperábamos. Y Dios me había llevado a un pasaje. Justo en ese momento yo me arrodillé, me hice a la orilla de la carretera y me salí y le decía, Señor, tengo una angustia, Señor, no sé qué hacer. Y el Señor me llevó a un pasaje en Nehemías, donde Nehemías se sentía exactamente igual. Y Dios le dice, pon manos a la obra. Entonces entendí que Dios me estaba diciendo que siguiera haciendo mi trabajo, que el resto era responsabilidad de Él. El domingo yo fui a predicar a esa iglesia. Y al ver a ese hombre transformado por el evangelio, me di cuenta que Dios me estaba confirmando de que todavía le podía ser útil. Hermano, Dios nunca se equivoca. Todo lo que pasa tiene un propósito. Yo no sé cuál es la situación por la cual usted está pasando en esta mañana. No sé lo que está usted luchando, el milagro que está pidiéndole a Dios, pero ¿sabe qué? Dios tiene propósitos más grandes de lo que usted puede o yo podemos entender. Ese problema que usted tiene a lo mejor en la familia, Dios lo va a usar para mover a gente que de otra manera no pueden ser movidas. Ese problema matrimonial, Dios lo va a usar para que ese matrimonio llegue a los pies de Cristo o llegue a un compromiso personal con Dios. Esa situación que estamos pasando a lo mejor con nuestros hijos, mire, hay cosas que Dios va a hacer en sus hijos que ni usted ni yo estamos ni siquiera pensando, imaginando que están en los planes de Dios. Dios es un Dios fiel, que nunca se equivoca. Nosotros sigamos creyendo, sigamos intercediendo, creyendo que las promesas de Dios siempre, siempre se van a cumplir. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, Señor. Aquellas cosas que nosotros no podemos entender, tú las entiendes. Aquellas cosas, Señor, que a lo mejor escapan de nuestro control. Aquellas cosas que a lo mejor, Señor, nosotros pensamos que ya no hay ninguna solución. Tú eres experto en las cosas imposibles, Señor. Lo que nosotros vemos como que ya se está terminando, tú recién lo estás viendo como algo que está recién comenzando, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque, Padre, si todo dependiera de nosotros, seríamos los más dignos de lástima. Pero, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque creemos en ti, Señor. Porque nuestra fe está puesta en ti, Señor. Porque nuestra confianza no está en una denominación, no está en una iglesia, está en las promesas que tú has dado en tu palabra. Y Padre, en este día, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que allá en la distancia, tú toques a aquellos que están conectados, Señor, por Zoom y por las cuentas de Facebook, Señor, por YouTube. Que allá en la soledad de su cuarto, ahí donde están, Señor, en su habitación, tu presencia se manifieste, Señor, y hagas milagros en nuestra vida, Señor.
Que podamos salir de ese lugar, Señor, convencidos de que todo está bien, porque tú sigues estando en el trono y tú sigues obrando, Señor, de una manera poderosa, que aunque nosotros no lo entendamos, tú sigues siendo fiel, Señor. Padre, creemos en ti, en lo que harás en nosotros, Señor, en esos milagros que nosotros a lo mejor no vemos en este momento, pero que tú vas a hacer, Señor, a tu manera, en tu tiempo, Señor. Oh, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, yo clamo a ti por mi milagro, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que harás en mí. Te adoramos, Señor. Creo en ti, Jesús. Por lo que harás, Señor, por lo que harás en mí. En mí. Tú eres fiel, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y lo que harás en mí, recibe toda la gloria. Solo es para ti, Señor. Todo es para ti, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda. Oh, sí, Señor, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, levantamos nuestras manos en dependencia de ti, Señor. Maravilloso Jesús, Eres milagroso, Señor. milagroso Señor. Y en este lugar de tu En presencia, este lugar de tu presencia, y al descender tu y al poder, descender tu poder, como en Pentecostés, Señor, los que al descender tu estamos poder, aquí, creo en ti, Jesús, por lo que harás, Señor, por lo que harás en mí. te adoramos, Creo en Señor. ti, Oh, sí, Señor, eres fiel. Tu Jesús, misericordia es para siempre, por lo que Señor. harás en mí. En mí, Dígale, Señor, para su milagro en mi vida. en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe Señor, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestra fe está puesta en Jesús, en el autor consumador de la fe. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, recibimos nuestro milagro en este día. Recibimos ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. creo en ti, Oh, sí, Señor. Jesús, Gracias, Señor. lo que harás Oh, sí, Señor, te damos gracias. creo en ti, Jesús, Por lo que harás, Señor. lo que harás en mí. En mí, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias porque Él está aquí, Señor, moviéndose en cada vida, Señor, tocando cada corazón en cada lugar. Cada uno de aquellos que están conectados, Señor, en cada hogar, Señor, que está conectado en este momento, Señor. En la distancia tú sigues obrando, Señor. Y Padre, gracias, porque en tu palabra tú nos enseñas que tenemos que seguir confiando en ti, que tenemos que seguir creyendo, Señor, que los milagros no han terminado, porque tú sigues estando en el trono, Señor. Oh, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor. Fidelidad es grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu fidelidad. Gracias, Señor. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, Señor. Tu fidelidad es grande. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tú eres digno, Señor. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh, sí, Señor, te damos gracias. Es grande. Te adoramos. Tu Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, Señor, sí, así no hay nadie. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Grande es tu fidelidad. Señor, recibimos por la fe nuestro milagro, Señor. En tu tiempo y a tu manera, Señor. Recibimos por la fe, Señor, todo lo que tú harás en nosotros. Sabemos que va a ser bueno en sobremanera. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te pedimos que aquellos que están conectados por las diferentes redes sociales sean bendecidos por ti, Señor. Que esta semana sea una semana de victoria, Señor. Y que, Padre, en el nombre de Jesús, sigamos poniendo nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer.
sembró temor. Viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús. Esa paz que hay en Jesús. Esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús. Esa paz que hay en Jesús. Esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús. Esa paz que hay en Jesús. Esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús. Esa paz que hay en Jesús. Esa paz que